No quiero avanzar un poco más, repito, porque tenemos una nota prevista, pero para en dos líneas decirles más o menos lo que creemos en realidad. Entiendo que Gaby también coincide en ese punto. La justicia como tal, cuando funciona de esta manera, termina no siendo justicia. Y todo lo contrario, termina siendo una injusticia, en definitiva. Y de ninguna manera estamos defendiendo posiciones, sino nos ponemos el traje de tucumano, de argentino, y también nos pusimos desde hace un tiempo atrás en la posición de reflexionar sobre lo que significa votar el próximo 14 de mayo. Desde el momento que nos acercamos, ingresamos al parte final de abril y mayo, insistíamos desde acá el de reflexionar, el de escuchar a los candidatos, el de tomar una decisión, el de no por arrebato, no por enojo puntual, más allá de que entendemos de que hay un tremendo enojo y una apatía que también lo sentimos nosotros con la política, pero que esa situación había que reflexionar sobre el tema y a pesar de todo eso había que buscar casualmente, posándose en las plataformas a idea de cada uno de los candidatos, elegir el próximo domingo 14, que finalmente no va a suceder porque se suspendieron las elecciones. Va de nuevo, para el desenchufado y el desconectado, el domingo no vamos a votar en Tucumán. Eso fue lo que decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No vamos a votar. Y lo primero que te viene a la cabeza, ¿cómo? Che, pará, todo lo que se hizo. Ya me taparon de votos en la casa, modifiqué mi agenda, en fin. No se va a votar el próximo domingo. Mire, ayer al mediodía se daba a conocer y empezó a viralizarse la información 2:30 de la tarde, más o menos, ¿no? A partir de ese momento, comenzamos, o por lo menos yo, a entender un poco la decisión de la Corte Suprema de Justicia, a comprenderla para explicarle a la gente que sinceramente tiene todo el derecho de estar desenchufado y desconectado de la realidad por esta diferencia, grieta, alejamiento, distanciamiento, como quieran, de la política, ¿no? Entonces, a partir de allí, le puedo dar algunos datos. El juzgado de la provincia recibió 17,5 millones de pesos para la elaboración del padrón electoral. Este pago se efectivizó el 5 de abril pasado. Para armar los padrones, que es de alguna manera en donde comienza todo, ¿no? El armado de los padrones. Se gastó 17,5 millones de pesos, dinero que recibió, en donde se comprende la elaboración de los padrones, se comprende también allí el personal que comenzaron a trabajar a deshora, horas extras, comenzaron a comprarse útiles, todo lo referente a lo que se utiliza para las elecciones. Estoy dándole números puntuales. Una alianza o acople para la elaboración del voto, el papel, Sí. debió gastar para las elecciones del domingo entre 10 a 12 millones de pesos. Recordemos que en la capital hay más de 60 acoples aproximadamente. Sí. Bueno, cada uno ese valor. Recordemos que el grupo MSA es el grupo... Más de 100 creo que son los acoples. En la capital. En la capital, más de 100. Bueno, 60 sí, por el oficialismo más de 60. Oficialismo, exacto, sí. Tenés razón. El grupo MSA es el que finalmente ganó la licitación para que todo lo que se digitalice, escrutinio y demás el próximo domingo, 596,5 millones con IVA incluido, ¿sí? Se pagó para que se aplique este sistema de este grupo. En publicidad
un informe del tucumano que hiciera la semana pasada una pintada, ¿no? El de salir a pintar, ¿no? El de poner ahí el graffiti con Gabriel Sanzano Botame, ¿sí? Cobraban por cada una de las pintadas entre 3.000, 5.000, 6.000 en algunos casos, y contaban la experiencia de estos chicos que hacían este tipo de trabajo o hacen este tipo de trabajo, más o menos entre 30 a 40 por noche. Esto lleva aproximadamente en publicidad, en pintada, 200.000 pesos diarios. Bien, ¿en cuánto tiempo más o menos? En una noche. No, por eso, pero ¿cuántas noches vamos a poner? Ah, 40 noches, ponele. Ponele. Dale. Hace número. Estoy haciendo números, ¿eh? ¿Sí? Estoy hablando de pintadas nada más, ¿eh? Ujú. En pintadas. ¿Sí? Bien. Obviamente que cada uno de los partidos, para fiscalizar, para controlar, que es lógico, vamos a encontrar en la mesa estas personas, estos tucumanos que están cuidando el voto de cada uno de sus partidos a quienes representan. También el domingo próximo, debían aproximadamente cobrar entre 9 a 10.000 pesos cada uno. Y aquí en Tucumán, los acoples, números más, números menos, cada uno 1.800 fiscales en la capital. Bien. Esto te hace un número de gastos en fiscales de 18 millones de pesos. Que te Por han previsto. acople, Exactamente. que son 100. Más de 100, bueno. Ponele que yo te digo un número cercano, ¿sí? Ujú. Te estoy dando números y no profundizándolo, porque también tenemos que hablar sobre los distintos gastos que tienen que ver con la provisión de alimentos para los fiscales, bueno, en fin, y todo lo demás. O sea, estamos hablando de los millones y millones que significa una elección en Tucumán y que se puso de alguna manera en juego para las elecciones del próximo domingo, basándose en un sistema que puede ser totalmente criticable, y está, que se pueda criticar, pero ese es el sistema que se utiliza en Tucumán y que se podría cambiar, por supuesto que es un sistema que se puede cambiar y ser mucho más barato, etcétera. Entonces, estamos hablando de números que superan millones de dinero, sí. Tirame el primer número que me diste, ya te paso la suma que vengo haciendo, con los datos que tiraste vos, que son obviamente parciales y seguramente por debajo. Sí. 17 millones era... Y medio que Padrones. se pagó el juzgado para elaboración de padrones, Sí. para pagar al personal, Y etcétera, etcétera. los votos me faltaban. De 10 millones, supongamos, Aproximadamente. solo de impresión de votos. De votos. Por cada boleta hablábamos Cada de 100 boleta. boletas, estamos hablando solo de capital, De ¿no? capital. Sí, no, de Sí, sí, capital, sí. de capital. Ujú. ¿Sí? Por tirar un número, sí. 596 millones y medio para el grupo MSA, que será la empresa que va a digitalizar todo el sistema de escrutinio y todo lo demás, recordemos, ¿sí? A mí me da ese número. Con los datos, números que acabas de relatar Claro, pero que es una vagamente, parte, ¿no? Es una parte, sí. Estamos hablando de 3.422 millones de pesos. Sí. ¿No? En lo que hablábamos, entre impresiones de boletas de algunos acoples, que son los 100 y Sí. pico de capital, Sí. poniendo de 10 a 12 millones, dice, de impresión, bueno, puse 10, o sea, bajé un poquito, Sí. 17,3 millones, puse 17, fui sumando así, 500,96 millones en, Ujú. ¿de qué era? De la digitalización de la... Exactamente. O mejor dicho, los servicios digitales, Exacto. los 200.000 pesos de Página, pintadas, Exacto. los fiscales, bueno, 3.400 millones de pesos es el gasto total repartido entre todos los espacios Ujú. de una parte de los costos de las elecciones. Muchos de ellos, de esos costos, de esos gastos ya están hechos. Sí, están hechos. La gran mayoría, en La gran realidad. mayoría. Te faltan los fiscales, que en algún momento lo tendrás que hacer, Claro, claro. que si es dentro de 4 meses me imagino que el precio será otro. También. Claro, ahora vamos a estar decir, bueno, pero sí se lo va O sea, a utilizar. un fiscal por 10.000 pesos hoy va, pero no sé en 4 meses, ¿no? Sí, capaz que sea 15. Posiblemente. O sea, No sé. porque... Digo, por cómo va la inflación y... Exactamente. Incluso también, repito, no es que todo este dinero se perdió. Probablemente sí. No digo, sí, no sé Por si todo- perder es la palabra, pero digo, es un claro. gasto Claro.
que estaba previsto para llevarse a cabo un acto este domingo que no se va a llevar a cabo. Exacto. Que es el acto eleccionario, ni más ni menos. Exacto. Yo le estoy dando una porción, ¿no? De que todo este dinero es lo que nosotros, con nuestros impuestos, con nuestros deberes que debemos cumplir y tributar, es el dinero en realidad que se va a utilizar en mayor o menor medida para que el próximo domingo podamos votar, porque desde allí salen los fondos, tanto de la nación y de la provincia, para que se pueda votar y ejercer democráticamente este sistema de gobierno. Sí, hay parte de esto que tiene que ver con dinero, fondos privados de los partidos también. Claro, ¿no? Sí, también. Pero bueno, al margen de eso, digamos, ¿no? Está bien, no hay que ver las elecciones en sí como creo yo, como un gasto, es parte de la democracia. El tema es, y cuando hablas del inoportunismo de la decisión decisión de la Corte, y tiene que ver con eso, digamos, la candidatura de Mansur es pública desde hace varios meses. Exactamente. ¿Sí? Había un fallo ya de la Corte Suprema de la provincia que lo habilitaba. Hay una cuestión de debate y incluso de discusión para constitucionalistas. Y el día martes de la última semana de campaña, a 72 horas, a menos ya de 72 horas de empezar la veda, suspender las elecciones, y sí, es cuanto menos inoportuno. Exactamente. ¿Sí? Y eso... de movida ya hace cuestionable el fallo. El momento hace cuestionable el fallo. Porque si esto pasaba 20 días antes y bueno, había tiempo incluso de reorganizarse, de buscar la manera. Bueno, ahora la situación es, esto apunta o genera, no sé si apunta adrede, yo pienso que sí, digamos, es una opinión mía, pero más allá de mi opinión, lo que seguro genera es descrédito para el sistema, para la democracia. Genera otra vez que la sociedad piense, los políticos, esto. Y se genera, y que eso siempre termina y eso termina siempre siendo funcional a que al final no sea el pueblo el que tenga el poder y no sea los elegidos por el pueblo los más poderosos. ¿Sí? Porque en definitiva, gane quien gane en Tucumán, cuando sean las elecciones, será quienes elijan el pueblo. ¿Sí? A la Corte Suprema de Justicia no le elige el pueblo. ¿Sí? A los poderes económicos concentrados no los elige el pueblo. A los gobernantes sí. Y es el último bastión que tenemos nosotros los ciudadanos para todavía decidir alguno de los estamentos de poder. Claro. De tantos que hay, ¿no? Y eso me parece que no tenemos que perder de vista. Y siempre que tengamos la posibilidad de ir a una urna y poner un sobre con un voto, estamos ejerciendo ese poder. Y si nos quitan eso, que de hecho este domingo no lo vamos a poder ejercer, y bueno, creo que tendríamos que al menos alarmarnos. Después veremos qué sucede, si es o no, si es justo o no el fallo, si Mansur debía o no postularse, eso se verá después. Pero lo cierto es que todos los tucumanos íbamos a tener el derecho a elegir el día domingo y no lo vamos a tener por ahora hasta quién sabe cuándo. Exacto. Ese es el tema y por ahí me parece que es la cuestión de fondo en cuanto a lo que a nosotros los ciudadanos nos atañe, ¿no? Seguro, pero además es una decisión de la Corte que está en un manto de sospecha en todo sentido, ¿entendés? Políticamente, o sea, no es un fallo jurídico para muchos, sino es un fallo político. Sí, de eso no hay duda. ¿No? Sí. Entonces, a partir de allí también ese manto, ¿no?, de sospecha que genera esta decisión lleva a esto que hablaba, de un descreimiento de las instituciones y de esta tremenda grieta que volvió otra vez a profundizar esta decisión de este fallo político. En Tucumán, repito, más allá de que, y coincido con Gaby, se verá, la justicia deberá definir si Mansur sí, Mansur no, en fin. Pero el tema es que todo estaba armado para el próximo domingo y que el gasto o el dinero que más o menos te hemos tirado como número cercano era lo que también generaba o que genera una elección de estas características. Sí. Mira,
es saludable que el gobierno provincial haya aceptado en este caso y se haya alineado a la decisión de la justicia y de la Corte Suprema de Justicia ante consejos y recomendaciones que otros habrían tomado como desoír o desobedecer la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es totalmente antidemocrático desde ya. Pero hubo algunas voces políticas que decían a esta situación hay que desobedecerla. Una posición de esas características podría haber derivado incluso a una intervención provincial. Sí, pero ese ha sido un escándalo. Es un escándalo. Pero bueno, el gobernador de la provincia, Juan Mansur, junto con Osvaldo Jaldo, decidieron aceptar la decisión respetando cada uno de los poderes, legislativo, ejecutivo y la decisión judicial sobre esta situación, que fue lo más saludable y ojalá, por cierto, que se mantenga esta decisión porque también se pone en juego la democracia. Ahora bien, también se produce la discusión de la autonomía de las provincias, ¿no? Sí, de hecho ayer Guado de Pedro, ministro del Interior de la Nación, apuntó a eso, ¿no? Claro. Apuntó a que esto atentaba contra las autonomías de las provincias, contra el federalismo, que sostiene, que este tipo de cuestiones tienen que resolverse en el ámbito de cada provincia, que de eso se tratan las autonomías, teniendo en cuenta que ya había un fallo de la Corte Suprema de la provincia. Claro, exacto. Entonces, de alguna manera atentaba contra eso. De hecho, Guado de Pedro hablaba de virtual intervención federal. Y proscripción. Sí, también se refirió a eso. Así que es compleja la situación. Creo que también algo que sí debemos de madurar políticamente o democráticamente los argentinos en general es en entender que cualquier discurso antipolítica en lo general es o conlleva en el fondo o trae solapado un discurso antidemocrático. Apunta a eso, ¿sí? Nos puede gustar más o menos tal o cual candidato o tal o cual gestión, pero lo que nunca tenemos que perder de vista que eso se combate o como quieras llamarle, o se debate con más política, no con menos. ¿Sí? Tiene que haber más participación, no menos. Claro. Y se llega desde el voto, desde las asambleas, desde la información, no de otra manera, digamos. Pues si no, dejamos en manos de otros el poder que debemos ejercer nosotros los ciudadanos en un sistema democrático. Mira, ayer a la tarde hablé con Federico Mazzò, el candidato a gobernador de la provincia por Libres del Sur. Cuando le hice la nota, le preguntaba sobre la primera sensación que tenía y te juro que hizo una pausa para hablar porque estaba quebrado. Sí, yo creo que ningún espacio... No, por todo lo que genera una elección de estas características, no solamente el impacto económico, sino de campaña, ¿entendés? Estaba prácticamente quebrado ayer, hizo una pausa, le costó arrancar y seguir hablando conmigo, por lo que significaba esta decisión inoportuna de la Corte Suprema de Justicia y hasta por ahí intencional, por eso algunos hablan de politización. Hay pocos espacios, me parece, a los que les convenga esto. Digo, pienso en Alfaro, sí, evidentemente sí, es el que propiciaba obviamente el fallo, una parte que celebró. Pero incluso dentro del espacio macro de Juntos por el Cambio habrá muchos, candidatos a legisladores que ya se veían en la banca, algunos intendentes de algunos municipios importantes que tenían prácticamente ganada su elección y pensarán, ¿y ahora? ¿No? Digo, pienso en Yerbabuena, pienso en Concepción, en Bellavista, lugares donde se esperaba un triunfo de Juntos por el Cambio y también se pone, se dilata ese triunfo por supuesto que se pone en la posibilidad de que después se revierta esa elección. Sí. Por supuesto, se puede pasar. Yo digo una cosa, todo hoy por hoy es judicializable a partir de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, por un lado, y segundo, hay que ver hasta qué punto daña y afecta la legitimidad del poder en las próximas elecciones.